días. En la clase del día de hoy vamos a repasar los temas de las propiedades de los negativos bajo el tema que estuvimos viendo en un video anterior, que es propiedades de los números reales. Y en especial queremos hablar sobre un punto que es adición y sustracción. Primero que nada, recordemos que la adición hace alusión a la suma y la sustracción a la resta, en términos generales. Sin embargo, el asunto del negativo tenemos que ponerle especial atención, puesto que es el factor que más nos puede alterar una ecuación o cambiar el resultado de un problema. El positivo no es tanto porque es un poquito más neutro y no sufre tantos cambios a lo largo de un proceso. Así que vamos a poner especial atención a la parte de propiedades de los negativos. Y comenzamos. Tenemos la propiedad número 1. La cual me dice que si yo tengo un factor 1 que no se pone, o no lo tenemos que poner siempre, pero iniciamos con un negativo, al multiplicarse, entendemos que al no haber un signo de más o un signo de menos que separe un negativo de una variable cualesquiera, recordemos que esta A y esta B puede tomar cualquier valor, ya sea constante o variable, una X, una Y o una Z. Cuando se ejecuta esa multiplicación, tenemos que hacer la operación de la ley de los signos, es decir, menos por más, y tenemos como un producto un negativo. El paréntesis únicamente está representando una multiplicación. Recordemos que es muy importante comprender que aquí estamos efectuando multiplicaciones. No es lo mismo cuando tenemos un signo de más o un signo de menos. Por ejemplo, una situación un tanto diferente para este caso. No es lo mismo tener esta operación, porque esto ya cambió por completo esta situación. Aquí ya no voy a multiplicar el signo de menos por más, porque hay un signo de más, o puede ser hasta de menos, que me separa esa operación. Hay que poner especial atención en la situación de las multiplicaciones. La propiedad número 2 es muy parecida a la primera, pero ahora involucra un negativo. Aquí básicamente estamos haciendo la operación de los dos signos. Tenemos una operación de un negativo por otro negativo, y por lo tanto recordemos que la ley de los signos me dice que menos por menos es más. No ponemos el signo de más, simplemente entendemos que al no aparecer nada, ya se hace un positivo. Muy bien, la operación o la regla número 3. Aquí yo tengo una operación en la que claramente estoy viendo una multiplicación de dos factores. Aquí tenemos a A que multiplica a B, y puedo ver que B tiene el signo de más. Vamos a hacer la misma operación, pero aquí lo que estamos haciendo es un pequeño cambio de paréntesis. No significa que siempre lo tengas que hacer, sino es entender el concepto de la propiedad. Funciona tanto de esta forma como de esta forma. Porque si observamos esta situación, se empieza a parecer un poquito a la primera y no necesariamente tengo que tener el paréntesis. El paréntesis me está indicando que voy a efectuar o está agrupando factores para luego hacer la operación, ya sea de por, suma o resta. En este caso es claramente una multiplicación. Entendemos que menos por más es negativo, y en el último factor, pues sencillamente desaparecen los paréntesis. Si esto yo lo quiero ver con ejemplos, por ejemplo, la propiedad de los negativos, es como si vamos a asignarle a un valor de 2. Entonces, regresando un poquito al tema 1, vamos a pausar un poquito aquí la propiedad número 3, pero regresando a la número 1, yo entiendo que es como si tuviera la situación de decir menos 1, y si A vale 2, vamos a darle a el valor de 2. Entonces, ese A va a tener un valor de 2, y pues hago la multiplicación. Menos por más es menos, y 2 por 1 son 2. Esto es representando básicamente la propiedad número 1. La misma situación pudiera ocurrir con la propiedad número 2, en la que ahora el negativo se encuentra en la parte de afuera. A vale 2, y respetando esa operación, cuando nos encontremos con una situación de este tipo, menos por menos se va a hacer más, y se pone únicamente el valor de A, es decir, sin el 2. Hay que tener especial cuidado con este factor. Más adelante vamos a ver por qué, con respecto a los negativos. Si hacemos un ejemplo de esta situación, vamos a darle un valor a B, vamos a decir que B vale 3. Entonces, yo tengo menos 2
que multiplica a 3. Y claramente puedo ver que menos por más es negativo y 3 por 2 es 6. En este caso, pues ya no queda representado como AB porque ya conozco los valores de AB, que es 3 y 2. Aquí, como es una propiedad y se ajusta a cualquier valor, se queda representado como una futura multiplicación. Muy bien, retomando el punto, la propiedad de los negativos número 4, puedo ver que aquí tengo una multiplicación de menos por menos. Y recordemos que menos por menos me da el positivo. Por lo tanto, este positivo queda expresado aquí. Repito, no se pone, pero efectuamos la multiplicación de A por B. Haciendo un ejemplo a esta situación, recordemos que A vale 2 y B vale 3. Es como si tuviéramos menos 2 que multiplica a menos 3. Hacemos la multiplicación de los signos, menos por menos es más, y 2 por 3 son 6. Esta operación queda plasmada en el valor de A por B. Muy bien, vamos a ver el caso número 5. El caso número 5, igualmente tenemos a A y a B, pero hay un negativo fuera. Aquí podemos entender que tenemos que aplicar un poco de la regla distributiva que platicamos en un video anterior, porque este negativo va a afectar a todo lo que esté dentro de un paréntesis. Así que es muy importante que pongamos atención a qué factores tengo dentro de un paréntesis. Volviendo al caso, A vale 2 y B vale 3. Así que repartiendo o distribuyendo el negativo, ojo, aplicando la regla distributiva, este negativo va a afectar a este 2 y a ese 3. Por eso me queda expresado de esta forma, que sería menos por más, que es menos 2, y menos por más es menos. Como estamos hablando de constantes, podemos hacer la suma y recordemos que dos números con el mismo signo se pueden sumar, prevaleciendo ese signo, así que es una operación de suma de dos negativos y vale menos 5. Este menos 5 obviamente representa a esa A y a esa B. Estamos haciendo ejercicios únicamente con constantes, pero eso no significa que no funcione para variables. Vamos a ver después ejemplos con variables, es decir, involucrar un poquito el álgebra. Para este caso, repartiendo o recordando otra vez el mismo valor de A y B, tenemos menos, A vale 2 y B vale 3, pero es el negativo de esta expresión. Este negativo pertenece a esa propiedad. Se hace la misma operación, el negativo afecta a ese 2 y afecta a ese 3. Así que tengo menos por más, menos 2, y menos por menos es más. Y aquí tenemos signos diferentes. Recordemos que signos diferentes se van a restar. Signos iguales se sumaron, signos diferentes se van a restar y prevalece el signo del número mayor. En este caso, el número mayor es positivo, así que la respuesta es positiva. Y 3 menos 2, pues es... Observa cómo es exactamente el mismo número, pero un signo cambia por completo la situación. Así que hay que poner especial atención al negativo, porque es el que me va a mandar la respuesta, y sí podemos caer en el error de no tener un resultado correcto por un simple negativo. Recapitulando esta parte, aquí aunque no se efectuó igual que acá, bueno, no parece que sea lo mismo, sin embargo esto trata de decirte algo. Aquí, por ejemplo, la operación, si la hago aparte en este punto, sería menos por más es menos A y menos por menos es más. Si observas estos dos es lo mismo, pero aquí empezó con B. ¿Por qué? Porque aunque alfabéticamente el orden empieza en A, matemáticamente es mejor siempre empezar con el positivo y dejar los negativos en el centro o en el resto de la ecuación. Es por eso que este B se acomodó al principio y esta A pasa a hacer esta operación, haciendo hincapié en que primero empecemos con los positivos. Muy bien, ahora vamos a dar pie a otro tema muy importante, que es la propiedad de las fracciones. En especial vamos a hablar sobre la adición, sustracción, pero también sobre la multiplicación y la división. Recordemos que todavía estamos dentro del tema de las propiedades de los números reales. En matemáticas, la multiplicación
la conocemos también con el nombre producto. Siempre que escuchemos A es el producto o AB es el producto de A por B, estamos hablando de que A y B se están multiplicando. 5 por 3, por ejemplo, son 15. 15 es el producto de 5 multiplicado por 3. Y el caso de la división en matemáticas lo conocemos como cociente, que viene siendo la forma de fracción. Toda forma de fracción, como lo estamos viendo aquí, significa que se va a dividir. Para un recordatorio importante, recordemos que en una división de fracciones o en una parte fraccionada, la parte de arriba, por así decirlo, se le llama numerador. Y el que se encuentra justo bajo de él es el denominador. Entonces, aquí podemos entender numerador y denominador en todas las operaciones de propiedades. Estas 5 están resumiendo de las más importantes, pero no significa que no haya otras o no existan otro tipo de propiedades. Pero para lo que vamos a ver ahorita, vamos a empezar con estas 5 propiedades. Vamos a empezar. Entonces sería la primera, estamos hablando de un producto. ¿Por qué? Porque tenemos un punto central. Recordemos que cuando tenemos un punto en el centro, estamos haciendo alusión a una multiplicación. Aquí, por ejemplo, tenemos una suma que también aplica para una resta, aquí también aplica para el signo de menos. Pero cuando están dos fracciones en esta posición, entonces entendemos que es una multiplicación. Si observamos bien, la propiedad me dice que si yo tengo una multiplicación de fracciones, basta con que multipliquemos los numeradores y los denominadores. Si observas bien, en esta operación, pues simplemente queda expresado como A por C, te queda la multiplicación de A por C, y B por D también en su parte del denominador como B por D. Ejemplos. Vamos a ver uno con constantes. Vamos a ver. Si tuviéramos 2 tercios que multiplique a 1/2, entonces la operación sería numerador por numerador y es una multiplicación. 2 por 1 son 2 y 3 por 2 son 6. Aquí hay un tema muy importante porque todas las fracciones debemos de simplificarlas, pero en un tema más adelante voy a explicar cómo poder hacer simplificación de fracciones. Por lo pronto vamos a quedarnos con esta operación. Esto que estamos viendo aquí representa a AC por BD. Entonces, ya que tomamos esos valores, vamos a tomar en cuenta que A, para estos ejemplos, va a valer 2, B va a valer 3, C va a valer 1 y D va a valer 2. Esto con el fin de poner el mismo ejemplo de constantes a lo largo de todas las propiedades. Vamos a ver la propiedad número 2. Si observo, está hablando del cociente o la división. Cuando tengo una división de dos fracciones. Si observas, recordemos que el punto central es la multiplicación, puedo ver entonces que en el numerador tiene que ir la multiplicación en diagonal. De hecho, a esto se le llama método de zigzag o del método cruzado. ¿Por qué? Porque primero se efectúa esta multiplicación y el resultado de dicha multiplicación se acomoda en el numerador de esta forma. Para la parte de abajo es la segunda operación, que es B por C, y su resultado se acomoda en el denominador. Y eso es todo lo que tenemos que hacer. ¿Cuándo va a ocurrir esto? Cuando sea una división. Por ejemplo, volviendo al caso, sería 2 tercios que divide a 1/2. ¿Ok? Recordando que estos valores son los de aquí. Entonces, obedeciendo a esa expresión, tenemos que 2 por 2 son 4 y 3 por 1 son 3. Así que la división de 2 tercios entre 1/2 son 4 tercios.
Pasando a la tercera propiedad, pasando a la tercera propiedad, ahora vamos a tener una situación en la que tenemos una suma o una resta de dos fracciones con el mismo denominador. ¿Ok? Acuérdate, el valor de abajo es denominador. El hecho de que aparezca la C aquí y la C del otro lado significa que es el mismo valor, no pueden ser diferentes. Vamos a hacerlo primero con una suma. Por ejemplo, tenemos AC, que sería 2 entre 1, más, vamos a hacerlo primero con la adición, B entre C, que sería 3 entre 1. Obedeciendo a estos valores. Entonces, de acuerdo a la propiedad, cuando tienen el mismo denominador, el denominador pasa exactamente igual, mira. No tiene ninguna modificación. Así que como respuesta, este sigue siendo 1. Y sencillamente vamos a sumar los dos valores del numerador, que sería 2 más 3. Eso nos da el valor de 5. Recordemos que todo valor dividido sobre 1 es el numerador. Así que 5 dividido sobre 1 son 5. Así sería la respuesta. Recapitulando. Cuando tienen el mismo denominador, entonces vamos a sumar o a restar únicamente los de arriba, los del numerador. El denominador pasa exactamente igual. ¿Qué hubiera ocurrido si hubiera sido una resta? Aquí hubiera sido un signo de menos. Bueno, pues hubiera ocurrido la misma situación con respecto al acomodo, nada más que aquí sería un negativo. Entonces me quedaría 2 entre 1 menos 3 entre 1. Dijimos, el denominador pasa exactamente igual. Pero ahora en la parte del numerador tengo que fijarme muy bien cómo se está efectuando la resta. El positivo es del 2 y el negativo pertenece a ese 3. Entonces, en realidad tengo 2 menos 3. Esta es la operación en la que me tengo que enfocar. Acuérdate de lo que platicamos en videos anteriores de la ley de los signos. Si tenemos signos de diferente valor, entonces se hace una resta y queda el signo del mayor. Por lo tanto, 2 es positivo y 3 es negativo. La respuesta es negativo porque el mayor lo tiene en 3. Y la diferencia entre 2 y 3 es 1. Por lo tanto, la respuesta de aquí sería menos 1. Reacomodando esto, como en esta situación, dijimos que todo número dividido sobre 1 es el numerador, es el número que está arriba. Así que la respuesta es 1 y menos entre más es negativo. Por lo tanto, la resta de 2 sobre 1 menos 3 sobre 1 equivale a menos 1. Muy bien. Pasando al siguiente. Tenemos aquí la operación 3 y 4 hacen alusión o corresponden a el mismo tipo de operaciones con fracciones. Sin embargo, ahora tenemos o podemos percibir que tienen diferente denominador. Vamos a asignarle sus valores para ver de qué forma lo vamos a resolver. Vamos a hacerlo primero con suma. A vale 2, B vale 3, más C vale 1 y D vale 2. ¿Ok? Ahora sí, está en diferente situación, no tienen el mismo denominador, no podemos hacer la suma directa de los de arriba. Aquí tenemos que hacerlo de tal forma que me quede acomodado de esta manera. Si observas bien, este A por B es una multiplicación y es la multiplicación de estos dos. Luego, este signo que está aquí es el signo que está en medio de las otras dos fracciones, es decir, el signo positivo. Esta operación es el producto de B por C, es decir, estos dos. Y el denominador es el producto de los dos de abajo. De hecho, en algunos canales de matemáticas lo conocemos como el método de la carita feliz por la forma que tiene como solito. Así que siempre que platiquemos, coloquialmente hablando, digamos, aplica el método de la carita feliz, nos estamos refiriendo a esta operación, en la que son de diferente denominador. Ahora sí, vamos a ver cómo quedaría.
Para esta operación, pues simplemente haces una operación mental, 2 por 2 son 4, más 3 por 1 son 3, entre 3 por 2, 6. ¿Ok? Y aquí está el método de la carita feliz. Por regla general, el primer valor que va aquí es la primera diagonal, es decir, de izquierda a derecha. No se pone el de la diagonal o en sentido contrario a la primera. Vamos a iniciar siempre con esta diagonal. El primer factor multiplica el que está frente a él en la parte del denominador, por regla general. Y finalmente la multiplicación de 3 por 2 es ese 6. Hacemos la operación final y tenemos 4 más 3, pues son 7 sextos. Ya no lo voy a explicar con el negativo porque es exactamente el mismo procedimiento, pero en vez de un signo de positivo, pues haríamos el negativo tomando en cuenta de quién es el mayor. Y por último, la propiedad número 5 me dice que si yo tengo dos factores, se están multiplicando, mira, AC y BC, es obviamente una multiplicación, no hay un signo de más entre ellos o de menos. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Cuando se están multiplicando y son el mismo componente arriba y abajo, pues sencillamente cancelamos el componente que se repite. Y la respuesta es aquellos dos que no son iguales. Por ejemplo, tenemos A por C, sería 2 por 1. Entre B por C, que sería 3 por 1. ¿Ok? Obedeciendo a esa regla, pues entonces, al estarse multiplicando y existir el mismo factor, estos se pueden cancelar y la respuesta son 2 tercios. De hecho, si efectuase yo la multiplicación, entiendo que es 2 por 1 entre 3 por 1. Y si lo observas, es exactamente el mismo resultado.